El usuario de TikTok que ves en pantalla no suele subir nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en alguno de sus videos ha compartido las escalofriantes evidencias de que algo extraño está ocurriendo en su casa. Atentos. El cajón del gabinete del baño, además de la puerta, claramente se mueven sin explicación alguna. Incluso en otro video grabado en lo que parece ser una sala, se aprecia un extraño movimiento en la sala de billar. Sin saber cuál puede ser el origen de esta actividad, diversas personas han sugerido investigar más sobre la historia de la propiedad o de sus antiguos dueños. ¿Y tú, consideras que la casa está realmente embrujada? ¿O es que todo tiene alguna explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla ha estado compartiendo la aterradora experiencia de un joven que al parecer está sufriendo algún apego de alguna entidad demoníaca. Desde entonces, ha tratado de registrar la mayor evidencia posible sobre esta escalofriante experiencia. Atentos. Okay. Something's definitely showing itself. But it's okay because I got the sage and this. It's barely lit, but it's okay. It's still lit. I'm okay. I'm scared of around this corner. See. Here we go. Okay. I'm actually gonna turn on this light. Right now, I kinda just wanna turn around. But if you're here, you have to leave. Or do something to this egg. Do something to this egg. Move it. Fuck. Okay, let's go do the egg. So I can leave my apartment. Okay, here's the egg. Nothing wrong with the egg, see? It's regular egg. First off, let me show you my hand. There's nothing on my hand, nothing. I wanna get out of here. Okay, here you go. Again, I don't know why. What the fuck?
say that. That'd be scary. I have to live here by myself. Esta es solo una fracción del terror que vive este joven al ser acechado, al parecer, por algo demoníaco. Desde entonces, ha tratado por distintos medios poder deshacerse de ello. Incluso ha hecho una limpia, como le recomendaron algunos de su audiencia, pero en vez de ayudarlo, parece que todo hubiera empeorado. ¿Y tú, pasarías una noche en esta casa? ¿Qué harías en el lugar de este joven? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video no cuenta con mucha información respecto a la fuente original del mismo. Sin embargo, de lo poco que se sabe, es un hombre que se encontraba de viaje y estaba hospedado en un hotel. Pero cuando intentaba descansar a altas horas de la noche, comenzó a escuchar algo extraño, por lo que decidió sacar su móvil, y esto fue lo que captó. Oh, man. Shit crazy. Algo o alguien parece mover agresivamente la manija de la puerta. El hombre aterrado reúne el coraje suficiente para abrirlo, pero no había nada. Hasta ahora no se sabe qué o quién podría haber causado este extraño suceso. ¿Y tú, crees que realmente esto es evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, HTM34, no sube contenido relacionado a lo paranormal, pero en una ocasión notó un extraño comportamiento en su mascota, razón por la cual cogió inmediatamente el móvil para captar ese momento, y esto fue lo que pasó. What's wrong, Mom? Is there something over there? Why are you shaking? You okay? Autumn, what is it? Autumn, what is it? You okay? Mama's here. Mama's here. What is it? You okay? I'm here. Autumn, what's wrong? What's wrong, baby? Come here. Come here. Come here. Mama's got you. Mama's got you. What's wrong, Autumn? I got you. It's okay. It's okay. Oh my God. Are you okay, Autumn?
Come on, let's go over there and see what's wrong. Come on. What is it? Come on. Come on. What's wrong? What is it? Shh. What is it? Just a bag. It's just a bag. Parece como si algo inquietara al perro, quien se encuentra mirando fijamente a un mismo lugar. Sin embargo, cuando el can se acerca a su dueña, se ve que está aterrorizado por algo que no se puede ver. ¿Y tú, crees que la mascota pudo ver algo que la dueña no? ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia similar a esta? Escribe tu respuesta en los comentarios. El canal de YouTube Museo de Sombras es en realidad un museo real, en el cual históricamente tiene diversos objetos, juguetes o artefactos, los cuales dicen estar malditos. Y por si no fuera poco, las cámaras de vigilancia del lugar en cuestión captaron algo escalofriante. En diversos lugares del museo se pueden ver cómo los muñecos se mueven o simplemente se caen, pero como se alcanza a ver, no hay nada o nadie que lo pueda causar. La fama de este museo va más allá de estos videos, pues muchas de las personas que han ido a este lugar dicen lograr ver este tipo de fenómenos en sus visitas. ¿Y tú, te atreverías a visitar este museo tan peculiar? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video no cuenta con mucha información sobre la fuente original del mismo. Sin embargo, se puede apreciar lo que parece ser un joven que se encuentra aterrado por algo. Atentos. ¿Qué es eso? ¿Lo viste? Se alcanza a ver algo que se esconde detrás de la muñeca, pero lo más aterrador fue ver cómo el ojo de la muñeca se mueve por sí solo. Entonces, ¿podrá ser esto real evidencia paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla es de una joven la cual ha experimentado un extraño pero particularmente emotivo momento que pudo ser captado en cámara. Atentos. All right, ready? 1, 2, 3. Whoa! I can get it. Twist it. Woo! Happy New Year's! Happy New Year! That has not worked! Hold on! Okay. No, it works, but we just haven't. That has not. I twisted it! That has not worked! That's my dad's snow globe. Like, we designated that to, like, be my dad. La bola de nieve que se escucha estaba rota y lo dejaron como recuerdo de presencia de su padre, que ya falleció.
Así que cuando hizo esto fue algo emotivo y extraño, pues no debería funcionar. La chica explica que fue algo significativo para ella al no tener ya a su padre. ¿Y tú crees que esto puede haber sido una simple coincidencia? ¿O es que realmente se trata de algo sobrenatural? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal José del canal Bendito Bastardos en esta ocasión se adentra en una casa antigua en la cual se dice ha pasado a varias generaciones de familia en familia, que además varios han fallecido en este lugar. Sin embargo, la propiedad fue abandonada cuando extrañas cosas empezaron a ocurrir en ella. Entonces, José, con la idea de confirmar la veracidad de estas historias, se dispone a pasar 72 horas en este lugar y captaría extraños sucesos. Atentos. Esta casa es una casa que tiene más de 100 años y que han pasado varias generaciones de esta familia y han fallecido personas aquí. En la zona donde se ubica la casa, como digo, en la fábrica, es una fábrica donde antaño, pues bueno, está datado que hay algunos accidentes y personas que fallecieron. ¿Qué ocurre? Que es a raíz de que la casa esté no abandonada, porque no está abandonada, pero sí en desuso, porque aquí no vive nadie habitualmente. Vienen de vez en cuando, pues, algún primo de la dueña, etcétera, lo típico, hace algún cumpleaños, chavales jóvenes, etcétera. Y es a raíz de eso cuando empiezan a detectar síntomas de que algo raro pasa en este lugar, ¿no? Después de instalar todo su equipo de investigación en cada rincón de la casa, decide realizar una sesión con el Spirit Box para ver si logra contactar con alguna entidad que habite allí, y lo que captaría sería escalofriante. ¿Hay alguien en esta casa que quisiera comunicarse conmigo esta noche? ¿Siguen aquí algunas de las personas que fallecieron en esta casa? Hola, buenas noches, con voz de mujer. Alteración en el REM pulse o la temperatura de nuevo. ¿Alguien? ¿Hay alguien sentado en ese sofá? Vuelvo a resetear, Está. Coño. Qué impresión. Hostia, ese está te pone la olla de punta. Otra vez, tío, el sensor de temperatura. Entendió, sigue ahí, Entendido, sigue ahí. ¿Quién sigue ahí? ¡Mi cuarto! ¡Mis muertos! José empieza a recibir extrañas palabras a través del Spirit Box. Sin embargo, un extraño sonido en la casa llamó su atención, por lo que decide averiguar el origen de ello. Y esto fue lo que pasó. ¿Podrías volver a hacerla sonar? Creo que a sonar tarde detectó. Hostia, me he guiñado, ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Hostia! Mira, el Cado también está reaccionando, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, se puede apreciar que se mueve un poco. Y el otro detectó. Luego de ello, decide continuar intentando comunicarse con el Spirit Box, pero no volvería a captar nada. Sin embargo, algo empezaría a ocurrir con José. Tengo ahora mismo un escalofrío que me recorre el cuerpo brutalmente. Como los vellos de punta, como... porque resulta que
es cierto que... Mira cómo pita eso. Y yo lo que iba a decir ahora mismo... Vamos, los pellos de punta, Dios mío de mi alma. Si lo que hubiese aquí es alguna entidad que no haya vivido en esta casa, agradecería que se manifestase de algún modo. ¿Eres capaz de hacer pitar el aparato que tengo en la mano? Buah. Coño. Ha sonado la puerta. Se escucha un golpe en la puerta que está a tan solo unos metros de José, por lo que decide ingresar e investigar, y captaría algo extraño. ¿Hola? ¡Mujer! ¡Coño! ¡Hostia! Eso se ha movido. ¡Mujer! ¡Coño! ¡Muévelo otra vez! Hostia. Por la escalera. Hostia. Pito otra vez. Después de lo ocurrido, José decide dar por finalizado la primera parte de esta investigación, donde claramente se puede apreciar que realmente algo paranormal habita en esta casa. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en esta propiedad? ¿Qué parte del video te pareció más interesante? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.